la función suma. Entonces, esta función lo que va a hacer es, va a sumar todo lo que tenga a continuación. ¿De acuerdo? Hemos visto que efectivamente más lo hace, pero vamos a hacerlo de forma recursiva, para que veamos que efectivamente funciona. ¿Vale? Entonces, cuando implementamos una función recursiva, lo primero que tenemos que pensar es en los casos en los que debe terminar la función. Es decir, la función se va a llamar a sí misma y va a seguir llamándose hasta el caso base, hasta que se cumpla el caso base. ¿Vale? En el caso de la función suma, ¿cuándo vamos a acabar de llamar a la función? Cuando la lista que estemos llamando esté vacía o cuando la lista tenga un solo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de esta función? Pues que si le pasamos, vamos a ponerlo en notación infijo, ¿vale? Que sería la que utilizaríais en C. Si le pasamos la lista 1, 2, 3, ¿vale? ¿Qué haría la función suma? Pues la función suma lo que hace es suma ¿qué debería hacer? Primero, comprueba que la lista no esté vacía, no está vacía la lista. Segundo, comprueba que hay un solo elemento en la lista, no hay un solo elemento. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Saca el primer elemento y vuelve a invocar a la función con el resto de los elementos. ¿Vale? Y de nuevo se invoca la función suma. Teníamos uno más y la función suma que vuelve a hacer lo mismo. 2 más suma de 3. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, cuando tenemos un solo elemento, ¿qué es lo que tenemos que devolver? Tenemos que devolver ese elemento. ¿Vale? Por tanto, si devolvemos ese elemento, ya nos va a ir sumando todo. ¿Vale? Puesto que es 1 más 2 más 3. Y va a ir devolviendo todas las llamadas recursivas y al final va a generar la suma. ¿Vale? Esa es la idea de la implementación de esta función. Entonces vamos a ver cómo se implementa. Esta función vamos a dejarla para el final. Bien. ¿Cómo se implementa esta función? Bueno, pues como hemos dicho, necesitamos un elemento que nos haga decidir. ¿Vale? ¿Qué elementos conocemos que nos pueden hacer decidir? Bueno, pues como en todo lenguaje de programación, tenemos elementos que nos permiten decidir hacia dónde va el código y con una bifurcación, ¿no? Entonces, tenemos un elemento que es el if, si entonces, ¿no? Entonces eso solamente va a poder ejecutar una sentencia de if cada vez, ¿vale? Mientras que con lo que hace es una serie de comprobaciones y por defecto luego utiliza otra comprobación, ¿vale? La diferencia entre con y if. Si tenemos solamente una comparación es más fácil utilizar if. Si tenemos una serie de comparaciones entonces es mejor utilizar con, ¿vale? En este caso tenemos varias comparaciones. Una que sea la lista vacía, con lo cual vamos a devolver
Vale, estábamos aquí en suma. Una que sea la lista vacía, por lo cual vamos a devolver 0, puesto que estamos sumando, y por tanto la lista vacía pues suma 0. ¿Vale? Otra que sea un átomo a la lista, en cuyo caso vamos a devolver X. ¿Vale? Ahí había un error, no era un 1, sino que era una X. Y en cualquier otro caso, que lo indicamos con true, cualquier otro caso, devolvemos la suma del primero y la llamada recursiva de suma y CDR de la lista. ¿Vale? Si os fijáis, vamos a ir quedándonos con una lista más pequeña, porque cada vez vamos llamando con el CDR. ¿Vale? Fijaos que hay un montón de paréntesis al final que cierran. Si borro unos cuantos, vais a ver que este cierra este cierra el de true, este cierra el con y este cierra el de fun. ¿Vale? Si ejecuto esto, debería funcionar. ¿Vale? Entonces nos cambiamos a la ventana y ejecutamos suma de 1, 2, 3, control X, control E, y fijaos que es 6. ¿Vale? ¿Por qué me funcionaba antes? Fijaos, porque había puesto que X me devolviera un 1. Si cambio suma por 3, 2, 1, debería devolver lo mismo, es 6, ¿vale? Pero fijaos, si pongo un 1 como tenía antes, lo ejecuto y le doy a la suma 1, 2, 3, curiosamente me ejecuta suma 1, 2, 3, me interpreta y me da 6, que es un resultado correcto. Pero, ¿por qué? Porque ha coincidido que el primer elemento, que es el último que va a procesar la función recursiva, es el mismo. ¿Vale? Pero si cambio la lista, control X, control E, ¿vale? Me da también 6. ¿Vale? Si hacemos otro cambio en la lista y ponemos aquí el 3, da 6. Eso puede ser porque no hayamos evaluado correctamente. Sigue dando 6. ¿Vale? Puede ser entonces que en este caso nunca llegue la lista a que sea un átomo. ¿Vale? Vamos a probar a poner 100. Y da 6. ¿Vale? Hemos encontrado un caso en el que esta función nunca llega a ser átomo. ¿Vale? Bien, y os preguntaréis,
¿por qué funciona el caso de suma en este caso y resulta que en este caso no ha funcionado? Bueno, pues es fácil. Fijaos, si doy suma con un átomo, efectivamente me da 100, lo cual es incorrecto, porque suma de 2 al menos debería ser 2, es decir, 2 más 0, ¿vale? Con lo cual hemos visto que esta sentencia, cuando antes habíamos puesto 1, parecía que la función estaba funcionando de forma correcta, puesto que nos da 6, pero en otro caso, en el que solo tenemos un elemento, no da 2, que es lo que debería dar, da 1. Y eso es porque aquí teníamos un error y debíamos poner X. ¿Vale? Por tanto, ahora si lo ejecutamos, da 2. Y si pongo aquí 7, pues va a dar 7. ¿Vale? Cuando utilizamos funciones recursivas, tenemos que ver todo el número de casos que pueden pasar, ¿vale? Porque tenemos que preverlos para ver cuándo la función puede acabar, o bien en casos especiales en los que la función tenga que dar un determinado valor, ¿vale? Entonces vamos a ver, la última función que vamos a ver es el contador. ¿Vale? ¿Cómo podemos contar cuántos elementos hay en una lista? Bueno, pues si os fijáis, el contador de lista es muy parecido a la función suma, pero lo que vamos a hacer es, ¿cuándo vamos a acabar de contar? Cuando la lista que tengamos ya no tenga nada, ¿vale? Cuando la lista que no tengamos esté vacía, dejaremos de contar y añadiremos un 0. Cuando la lista que tengamos sea un átomo, simplemente añadimos un 1 porque es 1 el número de elementos, ¿vale? Y en caso que no se den esos dos casos, es decir, el true, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar 1 al contador, o sea, a la función de la llamada recursiva del resto de la lista, el cdr_dl, ¿vale? Vamos a ejecutar y aquí tenemos que ya contador de lista está en la lista, ¿vale? Entonces si ejecutamos contador lista 1, 2, 3, nos tiene que volver 3, ¿vale? Veis como efectivamente nos devuelve 3. Si en vez de 1, 2, 3 ponemos A, B, C, X, Z, nos debería devolver 4, ¿vale? Si tenemos una sublista dentro, debería devolvernos 3, ¿vale? Y si tenemos una sublista dentro de otra sublista, debería devolvernos 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pues esto era lo que os quería contar de entorno Emacs y lo que es el lenguaje de programación Lisp, que al principio os va a costar bastante, pero una vez que cojáis cierta práctica veréis que es bastante rápido programar el Lisp.